Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Señores, sabemos que estamos de paso por la vida, que a todos pues nos llegará el día del viaje sin regreso, pero ese viaje siempre nos sorprende. Esta semana pues no fue una excepción. Se produjo de manera inesperada la muerte de un amigo muy querido que fue diputado durante 22 años. Me refiero a Manuel Díaz, diputado durante 22 años de Villa Altagracia, un empresario, dirigente político, pero sobre todo una persona sumamente solidaria. Así es que queremos reiterar nuestras condolencias a sus hijos, a sus hermanos y a Villa Altagracia, porque con esta partida hay muchas personas que perdieron a un verdadero paño de lágrima. Así es que nuestras condolencias. Bueno, señores, también se produjo otro fallecimiento, pero ya en una edad que se supone que es a la que debe producirse este tipo de acontecimientos, más o menos por esa edad. Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, a los 86 años de edad, pues murió en Perú. Y 86 años, y Fujimori venía enfrentando situaciones de salud desde hace años. Él fue condenado a 25 años de prisión después de un ejercicio en el poder donde produjo cambios muy importantes. Fujimori fue el hombre que terminó con Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso era la mayor amenaza que tenía Perú para su desarrollo. Una guerrilla viejísima, secuestrando, matando personas, etcétera, y creando una situación de total inestabilidad. Fujimori descabezó a Sendero Luminoso y terminó con Sendero Luminoso. Fujimori también pues tuvo muy éxito en el manejo económico, produciendo un control de la inflación. Pero fue un líder autoritario que incluso suprimió, dio un golpe de Estado, suprimiendo el Congreso, volviendo a celebrar una constituyente, y todo terminó acomodándolo mucho a su estilo. Y pasó lo que pasó, que después de los tiempos de gloria, entonces como quiera toca rendir cuentas, y sobre todo en una democracia. Y por eso él vivió los últimos años de su vida pues en prisión, un largo tiempo que estuvo en prisión Alberto Fujimori. Fue beneficiado por un indulto, pero ese indulto después fue revocado, más recientemente por razones humanitarias. Ante el agravamiento de su salud estaba en libertad, y le ha tocado la partida al expresidente peruano Alberto Fujimori, sin duda alguna, una de las figuras políticas más importantes que ha tenido el Perú en los últimos decenios. No tiene comparación, no hay igualación a la presencia de Fujimori con la de ningún otro líder peruano.
Alan García, pero no llegó a ser tan trascendente en términos de los cambios impulsados como Alberto Fujimori. Entonces, señores, ponemos ahí un punto. Aquí se presentó en la República Dominicana un pequeño incidente en el metro. Ustedes saben que ahora hay unos nuevos personajes con muchísima incidencia, que son los influencers, en este caso un youtuber muy famoso en América Latina, en México, que estuvo de visita en la República Dominicana y entonces haciendo unas grabaciones en el entorno del metro, pues fue objeto de un trato totalmente inadecuado, que es el caso de Luisito Comunica. Vamos a presentar una pequeña historia sobre este personaje, lo que representa, cuál es su labor y cómo se ha hecho pues tan famoso. Adelante. Luisito Comunica, el influyente youtuber mexicano, conocido por sus videos sobre cultura, turismo y gastronomía, ha enfrentado una serie de dificultades durante su tan esperada visita a la República Dominicana. Después de años de solicitudes de sus seguidores dominicanos para que visitara el país, Luisito Comunica finalmente accedió a hacerlo, pero su experiencia en Santo Domingo no ha sido como se esperaba. El incidente, que ha captado la atención de sus fans y medios de comunicación, ocurrió el pasado 10 de septiembre en el metro de Santo Domingo. Luisito Comunica fue detenido por el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro, CESMET, por grabar sin los permisos necesarios. El influencer, quien cuenta con más de 33 millones de seguidores en Instagram, estaba en el proceso de filmar contenido para su canal que busca promover la cultura local, el turismo y la gastronomía. Aunque ya había venido al país para vacacionar, era la primera vez que dedicaría uno de sus videos a la nación caribeña. En un video difundido ampliamente en redes sociales, se puede ver a Luisito siendo escoltado por agentes del CESMET mientras es conducido fuera del metro. La detención ocurrió después de que los agentes le informaran que no tenía la autorización requerida para realizar grabaciones en el sistema de transporte público. Las normativas locales estipulan restricciones estrictas sobre la filmación en lugares públicos para proteger la privacidad y seguridad de los ciudadanos. En el 2021, Luisito también fue detenido por la policía durante un viaje a la capital de Venezuela, Caracas. Según narró, su detención ocurrió cuando su equipo y él documentaron en video las calles de la Cota 905, un barrio venezolano que fue considerado como zona de guerra en julio de ese año por el constante enfrentamiento entre las fuerzas especiales y bandas delincuenciales, situación que él desconocía. Luis Arturo Villar Zúdek, conocido como Luisito Comunica, es un bloguero, emprendedor y actor mexicano. Su perfil de YouTube, Luisito Comunica, es uno de los 5 canales con más suscriptores de México. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, ANLO, como le dicen a Manuel López Obrador, el presidente de México, está concluyendo su mandato. En octubre él finaliza su mandato y le entrega a su pupila, Claudia Sheinbaum, le entrega el mando, pero no se quiso ir de manera silenciosa, sino de manera muy ruidosa, propiciando una reforma judicial que aparenta ser un retroceso judicial, porque López Obrador en esta reforma se le ha ocurrido que los jueces federales tienen que ser de elección popular. Es decir, los jueces van a tener que salir a buscar votos, van a tener que hacer campaña.
el que sale a buscar votos y sale a hacer campaña necesita recursos para hacer campaña. Es decir, que un juez va a tener que hacer lo mismo que hace un concejal, lo mismo que hace un legislador, lo mismo que hace un político o un gobernador. Tiene que tener su claque, tener sus votantes, resolverle problemas a sus votantes para cultivar fidelidad. Y en todo esto, la preocupación no es porque sean electas personas muy populares, porque pudieran ser electas personas muy populares, pero ¿y los requisitos para ejercer la función? Van a estar por encima de van a estar por debajo de la popularidad. Van a estar por debajo de la popularidad. ¿Qué significa eso? Que habrá una justicia más politizada, porque los que mueven gente constantemente son los partidos políticos. Por eso es que aquí vemos que en toda elección, hasta de una junta de vecinos, vemos que los partidos políticos se meten, porque los partidos políticos son los que mueven gente constantemente. Entonces vamos a llevar una politización a la justicia. Pero no es solo eso, porque la política no es que es mala, no hay que temerle. No hay que temerle tanto a la política. El asunto es que si yo dependo de un mecanismo de popularidad, mis decisiones van a tratar siempre de honrar esa popularidad. Entonces lo que vamos a tener es un mayor populismo judicial. Pero, ¿qué pasa con los derechos de minorías si yo dependo de las mayorías? Que probablemente esos derechos de minoría terminen afectados. En la justicia, para usted tener la razón, no importa que usted esté solo de un lado y que hayan 1000 del otro lado. Si se está violando un derecho suyo, hay que reconocer que se está violando un derecho suyo, aunque haya 1000 del otro lado. Entonces, señores, eso es una cuestión desastrosa. Ha afectado a algunos de los partidos porque él no tenía todos los votos en Morena, tuvo que conseguir votos del PAN y de otros partidos, y eso ha sembrado división, expulsiones, denuncias fuertes y muchísimas protestas. Esta situación que se ha creado en México con esta reforma judicial que López Obrador ha querido dejar como regalo a Claudia Sheinbaum. Un regalo que parece que está un poco envenenado, sobre todo para la justicia. Señores, además de estas informaciones, ¿cuáles fueron las 10 de mayor impacto esta semana? Adelante. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció $45 millones de ayuda humanitaria para Haití en el marco de su visita al país, donde además se reunió con el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Edgar LeBlanc. Eso significa más alimentos, más agua, más saneamiento, más servicios sanitarios y de apoyo para 1,5 millones más de haitianos, ha afirmado Blinken durante una rueda de prensa, y prometió trabajar durante la Asamblea General de la ONU para aumentar las contribuciones internacionales a la misión de seguridad. Al cierre de su visita a Puerto Príncipe, Blinken también dijo que es un paso crítico el crear un consejo electoral para conseguir celebrar elecciones a finales de 2025. Luego de su visita al vecino país, el secretario de Estado estadounidense y el presidente Luis Abinader advirtieron en la primera visita del diplomático al país que la situación de Haití repercute en República Dominicana, así como en toda la región, y abogaron por una solución a la crisis postelectoral de Venezuela.
Ambos se comprometieron a trabajar para que el vecino país pueda superar con éxito el desafío de larga data, y Blinken aprovechó para elogiar los esfuerzos de Abinader para que la comunidad internacional acuda en apoyo de Haití. También destacó el crecimiento económico de República Dominicana. Asimismo, durante el encuentro a puerta cerrada hablaron de la lucha contra trata de personas y protección a víctimas, seguridad regional, colaboración en materia de narcotráfico, un programa de $3.000 millones para capacitación laboral y la Cumbre de las Américas que se celebrará en Punta Cana en 2025. Abinader destacó los esfuerzos del país para gestionar la carga que representa la gran cantidad de haitianos indocumentados que utilizan los servicios públicos dominicanos y subrayó que la seguridad de la República Dominicana es prioritaria, con la estabilidad del país como objetivo principal de cualquier acción. Por su parte, Blinken agradeció los esfuerzos de la República Dominicana para contribuir a mejorar la situación en Haití y reafirmó el compromiso de los Estados Unidos como un aliado constante. Aunque mostró un ligero optimismo ante ciertos avances en Haití, como la apertura de hospitales, calles y negocios, también reconoció que aún persisten muchos desafíos pendientes. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta para enfrentar los retos que plantea la crisis haitiana, reafirmando su disposición a colaborar con las autoridades dominicanas en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo al gobierno dominicano que lo agarrará en la bajadita luego de que Estados Unidos incautara un avión de Nicolás Maduro en República Dominicana. De su lado, el presidente Luis Abinader respondió a Diosdado Cabello: no tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela, así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y hasta que vida tengamos. En un acto público realizado en Caracas, Diosdado Cabello arremetió contra el presidente de la República y exigió que Abinader pague una supuesta deuda de $350 millones en petróleo que, según el país le debe a Venezuela. Antes de emitir juicios sobre Venezuela, Luis Abinader debería pagar los $350 millones que le debe a nuestro país, afirmó Cabello, intensificando las tensiones diplomáticas entre ambas naciones. Cabello también cuestionó la lealtad de algunos gobiernos latinoamericanos hacia Estados Unidos, refiriéndose al presidente dominicano como un tonto por su postura, mientras el informe trimestral sobre la situación y evolución de la deuda pública de la Dirección de Crédito Público, abril-junio 2024, del Ministerio de Hacienda, muestran que República Dominicana tiene un balance pendiente de $214.3 millones en deuda vinculada a acuerdos con Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA y el Banco Central de Venezuela. De acuerdo a informaciones, República Dominicana no ha podido abonar o saldar su deuda de $214.3 millones con Venezuela debido a las sanciones internacionales que impiden el pago a ese país, así como la falta de conciliación del monto adeudado. Esta deuda, que abarca consumos de petróleo entre 2008 y 2015, sigue sin resolverse. El Fondo Monetario Internacional, FMI, concluyó la consulta del artículo 4 con la República Dominicana, en el que reconoció el impacto positivo que tendrá la recién promulgada Ley de Responsabilidad Fiscal para las finanzas públicas, pero enfatizó en la necesidad de una imperiosa reforma fiscal. El organismo internacional hizo públicos sus resultados un día después de que el presidente Luis Abinader anunciara que el Poder Ejecutivo presentará la reforma del gasto público y eficientización de las instituciones la próxima semana. Resulta imperiosa una reforma fiscal integral que aumente de forma duradera los ingresos fiscales mediante la eliminación de exenciones tributarias y la ampliación de la base impositiva, y mejore la eficiencia del gasto, sobre todo con una reducción de los subsidios al sector eléctrico y las transferencias no focalizadas, plantearon los directores ejecutivos del FMI en sus conclusiones. Indicaron que de esta manera se creará el espacio que se necesita para el gasto en desarrollo, que deberá incluir la construcción de infraestructuras resilientes a los desastres naturales, para así promover un crecimiento más inclusivo en el país. El gobierno se propone recaudar con su proyecto de reforma fiscal entre $110.000 y $115.000 millones, equivalentes a 1.5% y 1.7% del Producto Interno Bruto, PIB. La Comisión Especial del Senado encargada de evaluar a los aspirantes para la Junta Central Electoral
puso en marcha los trabajos para escoger los nuevos miembros del organismo para el periodo 2024-2028. El proceso inició esta semana con la publicación de la convocatoria para que los postulantes empiecen con el depósito de sus nominaciones. La difusión se realizará en 2 periódicos nacionales, matutinos y vespertinos, y en las redes sociales del órgano legislativo, detalló el senador Julito Fulcar, presidente de la comisión. El 30 de septiembre la comisión se reunirá para revisar y clasificar los expedientes. Luego de este escrutinio y depuración, el 4 de octubre se publicará el listado completo de los aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral. Las entrevistas comenzarán el miércoles 9 de octubre y las participaciones se definirán por orden alfabético. De acuerdo con Fulcar, se efectuarán unos 30 interrogatorios al día, divididos en 2 tandas. Concluido el proceso de las entrevistas, la comisión se reunirá para deliberar y preseleccionar las propuestas para ser llevadas al Pleno del Senado, para que finalmente sean escogidos los 5 miembros titulares de la Junta Central Electoral y sus suplentes. Fue encontrado en la noche del pasado lunes el cuerpo sin vida del exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD por Villa Altagracia, Manuel Díaz, sin que hasta el momento se tengan detalles concretos de su deceso. Se informó que cuando las autoridades llegaron al lugar, violentaron la puerta y se encontraron con el cadáver en el piso de su habitación de la residencia ubicada en la autopista Duarte Vieja del municipio Villa Altagracia. Díaz fue diputado por 5 períodos y cesó su trabajo como legislador el pasado 16 de agosto. En su momento, el ex legislador se destacó por su firme posición a favor de la reelección del expresidente Danilo Medina. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra de Marisol Franco, compañera sentimental de César Emilio Peralta, César el abusador, y demás implicados en la sustracción de mobiliarios de un apartamento del condominio Blue Tower ubicado en el sector Naco de esta capital. En el documento de solicitud de medida de coerción en contra de Juan Antonio Polanco Martínez, Mario Salvador Chávez Tavares, Gregorio Steven Almonte Felipe y Marisol Franco, el Ministerio Público desglosa todo el mobiliario que estos habrían sustraído. Este incluye una lista de muebles, camas, alfombras, aires acondicionados, equipos de música, adornos y una amplia variedad de vinos, entre otros. Se recuerda que en el año 2022 Marisol Franco llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y admitió su culpabilidad a cambio de una pena de 5 años de prisión suspendida y la entrega de bienes al Ministerio Público. En la acusación en su contra por ese caso, Franco fue acusada de tener gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales. Millones de espectadores en Estados Unidos vieron por primera vez a Kamala Harris y Donald Trump enfrentarse en un duelo durante un debate de 90 minutos transmitido en directo por ABC News el pasado martes. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos se han enfrentado por primera vez en el debate electoral celebrado en el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia, en Pensilvania. El cara a cara entre la demócrata y el republicano ha estado marcado por el cruce de datos y acusaciones en materia de inmigración, aborto y economía. Donald Trump, quien ya estuvo en un debate pero frente a Joe Biden hace unos meses, se concentró en atacar la administración de Biden por el aumento de la inflación de Estados Unidos, así como las controvertidas políticas en materia de inmigración. El republicano afirmó que una de las principales banderas de su gobierno, si llega a ganar las elecciones, será enfrentar la inmigración ilegal que se incrementó en los últimos años, pues aseguró que el país se llenó de delincuentes y dijo además que en Springfield, Ohio, los inmigrantes se comen a los perros y a los gatos. Por su parte, Kamala Harris se centró en tildar de mentiroso a Trump en la mayoría del tiempo del debate. Asimismo, cuestionó a Trump por su contradictoria postura sobre el aborto, así como las polémicas por el tema de la raza. La vicepresidenta ofreció una actuación aguda en el escenario de ABC News, provocando y enfrentándose a Trump sobre el aborto, la raza, la economía y otros temas de interés para los votantes indecisos, que representan casi el 10% del electorado y que definirán los comicios del 5 de noviembre. Una encuesta realizada por CNN mostró que Harris obtuvo el 63% del apoyo, superando al 37% que respaldó a Trump. El mapa político venezolano se ha reordenado bruscamente después de que Edmundo González Urrutia se subió a un avión con rumbo a España.
Su salida del país después de las presiones judiciales y la amenaza latente de materializar una orden de captura no solo impacta en las filas opositoras, sino que obliga a sus principales dirigentes a articular una narrativa nueva y a la vez capaz de mitigar el desconcierto y una nueva ola de pesimismo en sus filas. Las maniobras del chavismo y las amenazas de largas penas de cárcel hicieron que el ex candidato opositor aceptara salir hacia España. El ex diplomático se une así a una lista en la que están Juan Guaidó, Leopoldo López y Antonio Ledesma. González Urrutia, quien salió exiliado hacia España, hizo escala en República Dominicana y la madrugada del pasado domingo abandonó el aeropuerto Las Américas en un avión militar español que le esperaba para llevarlo a Madrid, España. El opositor llevaba en Venezuela un mes oculto, pero su situación se volvió especialmente difícil tras ser acusado de hasta 5 delitos relacionados con la publicación de las actas, desde usurpación de funciones hasta conspiración e instigación a la desobediencia de leyes, que conllevan penas de hasta 16 años de prisión. Según la líder opositora María Corina Machado, la decisión de González Urrutia de irse se ha tomado porque su vida corría peligro debido a una ola brutal de represión tras las elecciones. En un mensaje de audio distribuido por el equipo de prensa de González Urrutia, el líder opositor ha prometido desde España seguir luchando. En un mensaje de audio distribuido por el equipo de prensa de González Urrutia, el líder opositor ha prometido desde España seguir luchando por la democracia de su país. Además, ha asegurado estar confiado en que pronto continuará la lucha para lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Fue la autócrata que gobernó Perú con puño de hierro durante la década de los 90. Cumplió 16 años en la cárcel de los 25 a los que fue condenado por ser el autor intelectual de las matanzas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y el pasado diciembre salió de prisión por un indulto humanitario. El expresidente Alberto Fujimori ha muerto el pasado miércoles en Lima a los 86 años, según ha anunciado su hija Keiko Fujimori en la red social X. La figura de Fujimori nunca dejó de sobrevolar la vida política de Perú, precisamente debido a la brutal represión que desató mientras se mantuvo en el poder. La concesión del indulto lleva años dividiendo a la opinión pública del país. El exmandatario pudo abandonar la cárcel gracias a una decisión del Tribunal Constitucional que revalidó un indulto otorgado en el 2017 por su precaria salud. Entonces salió del penal de Barbadillo el día de Nochebuena y se internó en una clínica donde permaneció casi 100 días. Sin embargo, debió regresar a prisión tras revocarse el fallo. La decisión del Constitucional contravino una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fujimori dio en abril de 1992 un autogolpe de Estado con el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas, cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial y asumió así de facto todos los poderes del Estado. Sus simpatizantes le reconocen la gestión económica y la guerra contra Sendero Luminoso por el camino. Sin embargo, en Perú se perpetraron abominables crímenes orquestados desde el corazón del Estado y gravísimas violaciones de los derechos humanos, según los tribunales y múltiples organismos internacionales. Su mandato estuvo marcado además por una trama de corrupción estructural. En septiembre del año 2000, su antiguo asesor Vladimiro Montesinos, que se encuentra en la cárcel, entregó $15,000 a un congresista opositor. El soborno quedó grabado y difundido. Fujimori huyó a Japón, desde donde renunció por fax a la presidencia, y después se fue a Chile, país que finalmente lo extraditó en 2007. Según el informe global sobre la corrupción 2004, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, el político, quien supo gozar del apoyo de un sector de las clases populares, se encuentra en el 7º puesto entre los 10 mandatarios más corruptos. La Fuerza Armada de El Salvador reportó la caída de un helicóptero que trasladaba al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, al exgerente de una cooperativa investigada por un millonario desfalco, Manuel Coto, y a otros oficiales del ejército. Arriaza Chicas, Coto y el resto de los pasajeros regresaban de la frontera con Honduras luego de que las autoridades de ese país entregaran al exgerente de la cooperativa Santa Victoria, Coto, acusado de los delitos de defraudación a la economía y lavado de activos. Según las autoridades hondureñas, Coto se conducía con un tratante de personas hacia Estados Unidos cuando lo capturaron. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo que solicitará apoyo internacional para investigar el accidente aéreo. Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitaremos ayuda internacional, señaló el mandatario en su cuenta de X.
Chicas era uno de los funcionarios que trasladaba al Ejecutivo hasta San Salvador, donde enfrentaba cargos por el desfalco de 35 millones de dólares. Una pausa, retornamos en breve. Señores, hablemos de los insultos de los líderes de la dictadura venezolana al gobierno dominicano y de manera especial al presidente Luis Abinader. Todo inicia con unas declaraciones del señor Diosdado Cabello, en el que nos recuerda que nosotros no tenemos petróleo y que supuestamente nos va a atrapar en la bajadita. El presidente Abinader respondió esas alusiones de Diosdado Cabello en la rueda de prensa conjunta que dio con el secretario de Estado Anthony Blinken, y le respondió a Diosdado Cabello. No me gustó que eso ocurriera porque Diosdado Cabello es un personaje siniestro que no creo que se gane nada en discusiones con personas que no tienen absolutamente nada que perder. Diosdado Cabello está vinculado a lo peor de lo peor. Y no solo por Estados Unidos. Es que Diosdado Cabello no fue el líder que sustituyó a Hugo Chávez teniendo más peso político que Nicolás Maduro en el chavismo, porque los cubanos lo objetaron porque era un hombre muy corrupto y vinculado al narcotráfico, dueño de en gran medida de muchísimos negocios de lo que se ha apoderado en Venezuela, vinculado a cualquier cosa. Entonces, pero bueno, el asunto siguió, vino Maduro, después Delcy Rodríguez, etcétera. Maduro refiriéndose a que el presidente le había robado su avión en la República Dominicana. Fíjense que puerco no se rasca en Javilla. Él dice que Luis Abinader le robó su avión, pero su avión, la República Dominicana no se quedó con él. Quien incautó su avión, lo hizo a República Dominicana, fue Estados Unidos. Pero él no le dice ladrón a Biden, no le dice ladrona no dice ladrones a los del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No, le dice ladrón al presidente dominicano. Entonces, estos señores, pues, tienen una situación que ellos están empecinados en borrarla, en cambiar la conversación, en variar el debate. El debate tiene que ver con el robo vulgar de las elecciones en Venezuela, con que el pasado 28 de julio Venezuela fue a las urnas y Nicolás Maduro perdió ampliamente esas elecciones. Fue tan abismal que no pudieron ni siquiera hacer un fraude. Tuvieron que robarse las elecciones en su totalidad y de manera descarada. Eso ha creado una situación sumamente difícil porque ni siquiera los aliados tradicionales del chavismo apoyan lo que ha ocurrido en Venezuela. Ni siquiera los aliados tradicionales se han atrevido a reconocer a Maduro, sabiendo que Maduro se ha robado unas elecciones, que el chavismo se ha robado unas elecciones que no ganó. Bueno, el
candidato opositor se vio en la obligación de salir al exilio por la persecución política judicial de la que estaba siendo objeto, porque se le acusaba de haber demostrado que ganó. Como para la oposición ganar, mostró las actas del resultado electoral. Ahí se dice que la oposición cometió un grave error porque esas actas solo podía mostrarla el Consejo Nacional Electoral. Entonces, de ahí toda una encerrona para tratar de llevar a la cárcel a Edmundo González Urrutia, un hombre de 75 años de edad, con nietos, con hijos, esposa, una familia, y no acostumbrado a esta presión política porque es un hombre que se pasó la vida en la carrera diplomática. Entonces, se vio en la obligación a optar por pedir asilo a España, que se lo ha concedido. Entonces, todas estas cuestiones hay que desviarlas, y hay que desviarlas buscando enemigos exteriores, pero enemigos exteriores que no puedan golpear muy duro. Por eso, en vez de atacar a Estados Unidos, bueno, vamos a atacar a la República Dominicana. La República Dominicana lo que tiene que hacer es continuar la posición que ha tenido, pero sin hacerle el juego a esta gente, que no va a acabar bien. No va a acabar bien. Yo creo que ellos no se van a salir de nuevo con las suyas. Vamos a una pausa. Retornamos en breve. ¿A qué vino el secretario de Estado Anthony Blinken a la isla Hispaniola? ¿A qué vino a Haití y a la República Dominicana? Aquí hubo una rueda conjunta en el que tanto Blinken como el presidente Abinader se refirieron a los temas tratados. Pero hubo una reunión secreta, o no secreta, pero sí privada. Entonces, cuando se hace una reunión privada, es desde luego, uno sabe que no todo lo que se toque en esa reunión privada va a ser de conocimiento público. Y uno sabe que hay presiones para República Dominicana con relación a Haití, sobre todo esta intención de poner a la República Dominicana a cargar más de lo que ha cargado con el colapso del Estado haitiano. Nuestro equipo formuló las 3 preguntas a José Ricardo Taveras sobre esta visita tan importante, porque se trata de el diplomático no, se trata de el canciller más importante del mundo, don Anthony Blinken. Adelante. ¿Cómo evalúa la visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a Haití y la República Dominicana? La visita del secretario Blinken a Haití y la República Dominicana es una reiteración de la hipocresía con que los Estados Unidos y las naciones desarrolladas del mundo visualizan la problemática haitiana. Y digo que es una reiteración de la hipocresía porque esas naciones son conscientes que Haití, desde la caída de Baby Doc Duvalier hasta la fecha, ha estado incurriendo en crisis recurrentes
y que el único remedio que ellos han sugerido en todos los momentos ha sido la imposición de parches electorales, como si entendieran que un parche electoral, como yo le llamo, podría resolver el universo de crisis que padece la sociedad haitiana. Esa sociedad ha demostrado que es incapaz de redimirse por sus propios medios y ha pasado a ser una afrenta que afecta en términos de imagen a esas naciones poderosas y por la cual ellos simulan como que se preocupan por Haití. Pero la realidad es otra. La realidad es que organizan un parche electoral, establecen una autoridad que ya se ha demostrado hasta la saciedad durante más de 40 años que no está en capacidad de sostenerse, porque no reposa en una cultura institucional en capacidad de sostenerla. Y obviamente eso viene recurriendo hasta caer en la gravedad de concluir su última etapa con el magnicidio del presidente Moïse. La verdad es que se ha visitado Haití con la expresa agenda y propósito de organizar unas elecciones para entregarle a un gobierno legítimamente establecido, sin que nunca se hable de qué van a hacer esas naciones para empoderar financiera y administrativamente Haití. La verdad es que también los haitianos han demostrado ser incapaces de generar la unidad necesaria, la unidad de propósitos necesaria y la transparencia para poder hacer una autogestión que los saque de la situación en que se encuentra. Entonces, la salida viene siendo una repetición de la receta electoral que obviamente toca a la República Dominicana en la medida en que se dice, se enuncia que se está procurando una normalización de las relaciones dominicanas con Haití. Obviamente, ya eso significa que la cuestión del diferendo del canal del río Masacre se tiene que asumir como un hecho cumplido y que la República Dominicana tiene que seguir reiterando su compromiso de asumir a costilla de su contribuyente y de sus deudas una gran parte de la compensación de la problemática haitiana. O sea, se nos ha endosado seguir siendo un territorio de compensación de las crisis haitianas. Y es una pena que el gobierno dominicano desperdiciara la oportunidad de advertirle al ministro Blinken que no vamos a continuar en eso, hasta tanto la comunidad internacional se meta la mano en los bolsillos y organice un método de administración internacional que permita a través de un pequeño plan Marshall la redención de Haití en Haití, sin que la República Dominicana tenga que colapsar junto a los haitianos por llevar una carga que, si ha de corresponder a otros, debe corresponderlo a todos. ¿Qué expectativas tiene con el rol de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que además de 383 soldados kenianos, contará en algunas semanas con enviados de Jamaica, Bahamas y Belice? Tal como explicaba en la pregunta anterior, la agenda de la comunidad internacional es la celebración de elecciones. Cuando ya no se pudieron sostener las autoridades electas en el pasado sobre la base del ejército haitiano, lo disolvieron y pusieron una misión militar internacional a través de la MINUSTAH, que es una gran vergüenza, un gran baldón para el prestigio de Naciones Unidas. Fracasó esa misión, salió sin dejar ningún tipo de legado en Haití que no fuera el cólera y las violaciones y una serie de barbaridades que se cometieran durante la presencia de esas tropas en Haití. No absolutamente ningún legado. Y entonces ahora pretenden que
sobre la base de la Policía Nacional Haitiana, que se pretendió que tuviera la capacidad para sostener la institucionalidad haitiana, más esta cooperación de un hijo bastardo de las Naciones Unidas, que es esta misión de Kenia y otros cuantos estados, que ya comenzó a acusar, a hacer aguas, vamos a decir, porque la realidad es que lo último que tenemos antes de la visita del secretario Blinken es que había un mal sentimiento entre las tropas desplegadas de Kenia porque no le están pagando su salario, lo que significa que no hay un compromiso financiero sincero. Esa misión está llamada a colapsar. Cuando salgan de allí, si es que logran pacificar, si es que logran dejar a Haití sobre ruedas en términos de orden público, la situación de Haití se va a seguir reiterando inestable porque no se va a una solución de fondo que tiene obligatoriamente que involucrar que las naciones poderosas inviertan dinero en la redención de Haití y que se invierta en una administración internacional que garantice que esos fondos van a tener el destino adecuado. Da vergüenza que la guerra de Ucrania no se sabe cuándo podría terminar y ya la Unión Europea anunció 495.000 millones de euros para rescatar Ucrania y que para Haití no se sepa si pueden aparecer 15 o 20.000 millones de dólares. Entonces, mientras eso sea así, no tengo ningún tipo de expectativas de que esas tropas puedan servir para redimir a Haití absolutamente de nada. Confía en que los puntos tratados por Blinken al presidente Luis Abinader fueron los expuestos públicamente en la rueda de prensa conjunta en el Palacio Nacional. Esas conversaciones de Estado privadas generalmente no salen a relucir en su totalidad, pero sí de alguna manera se puede olfatear las cosas que se hablaron allí. Obviamente se habló de restaurar las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Como ya dije anteriormente, eso significa que ya tenemos que aceptar el canal del río Masacre como un hecho cumplido. Y el presidente Abinader básicamente asintió disposición de que eso fuera así. Obviamente se habló porque hubo algo que a la opinión pública nacional se le escapó, que es que el presidente de la República, sin que el secretario tocara ese tema, habló de su disposición de proteger el tema a través de la ley de trata y tráfico de personas, lo que significa que hubo una conversación sobre la base de que el Estado Dominicano le dé seguimiento y cumplimiento a los acuerdos que el presidente Abinader se negó a firmar en Los Ángeles, pero que definitivamente está cumpliendo en la República Dominicana de facto, y que ha reintroducido ese proyecto de ley que había sido retirado porque creó un ambiente urticante en la población. Sin embargo, ha sido reintroducido sin que se le explicara a la población en qué consisten las modificaciones de este nuevo proyecto. En definitiva, el presidente ha sentido que está en disposición de seguir jugando a que la República Dominicana sea el escenario de la compensación, de que está impulsando una reforma fiscal para que el contribuyente dominicano siga siendo sacrificado, para que el 4% del PIB garantice educación a los niños haitianos, para que el porcentaje que se invierte en salud también garantice salud en mejores condiciones para los ciudadanos haitianos que para los dominicanos, y en definitiva para que el mercado laboral dominicano siga siendo informal a un nivel de casi un 60% en perjuicio de los trabajadores dominicanos. Eso es lo que obviamente se trató ahí, porque no se nota que hubiese alguna voluntad del Estado dominicano en el sentido de decir que basta, de que, no, de que está bueno, de que Haití o lo asumimos entre todos
o que se hunda, porque la República Dominicana no puede elegir la opción de terminar definitiva e irremediablemente hundida junto con Haití. Una pausa, retornamos en breve. ¿Quién ganó el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris? Sin lugar a duda, Kamala Harris. En el lenguaje no verbal, muy por encima. En las discusiones sobre cada uno de los temas, muy por encima. Incluso Donald Trump hizo lo mismo que quiso hacer Guillermo Moreno aquí cuando debatió con Omar Fernández, que Guillermo Moreno dirigía los ataques a Leonel Fernández y Omar le tuvo que plantear que si él quería un debate presidencial, debió de inscribirse para un debate presidencial con Leonel, porque lo que ellos tenían era un debate senatorial y era entre ellos. Kamala tuvo que hacer lo propio. Recordarle a Trump que ella no era Biden, que ella era Kamala Harris. Y así llevó el asunto hasta el final. Porque después de terminar reconociendo que ella hizo muchas propuestas sobre las cosas que se plantea hacer como presidenta, y que él no hizo propuesta de las cosas que se plantea hacer, entonces en el mensaje final, él lo que dice es que por qué ella no hizo esas cosas que dice que se plantea hacer, siendo ella vicepresidenta. Bueno, precisamente por eso, porque ella no era la presidenta, ni es la presidenta, ella es la vicepresidenta y el vicepresidente en ninguna parte del mundo, pues es que ejecuta las cosas generales del gobierno, sino solo las que les asignan. El vicepresidente no es el que gobierna en ninguna parte del mundo. Entonces, por otra parte, el manejo del tema de la migración, que es el único al que recurría, le hablaban de cualquier tema y él derivaba en el tema migratorio, incluso haciéndose eco de cosas que no son para asumirla un candidato, como la cuestión de la mascota y de los gatos, de los perros, de los gatos que supuestamente se estaban comiendo los haitianos en Ohio. Entonces, la verdad es que Trump no quedó bien en este debate. Vamos a ver si para la próxima, si para la revancha, él trata de recuperarse, pero no hay duda, ninguna duda, de que Kamala Harris ganó en todos los capítulos, en todos los puntos a evaluar, ganó este debate. Gracias.